Hola hermanos, nuevamente hoy hablaremos del santo del 13 de noviembre y él es Nicolás I. Él fue el Papa 105 de nuestra iglesia. En la Basílica de San Pedro de Roma, San Nicolás I, Papa que sobresalió por su energía apostólica a reafirmar la autoridad del romano pontífice en toda la iglesia, murió en el año 867. Nació en Roma, no se sabe su fecha, pero falleció el 13 de noviembre del año 867. Fue uno de los grandes papas de la Edad Media con una influencia decisiva sobre el desarrollo histórico del papado y su posición entre las naciones cristianas de Europa Occidental. Provenía de una familia distinguida, siendo hijo del defensor Teodoro, y contó con una excelente base académica, ya notable por su religiosidad, benevolencia, capacidad, conocimientos y elocuencia. Él ingresó a muy temprana edad al servicio de la iglesia, siendo nombrado subdiácono por el Papa Sergio II en el año 844 entre el 847 y diácono por León IV en el año 847 al 855. A la muerte de Benedicto, el 7 de abril del año 858, el emperador Luis II, quien se hallaba en las cercanías de Roma, ingresó a la ciudad para influir en la elección. El 24 de abril, Nicolás fue elegido papa y el mismo día fue consagrado y entronizado en San Pedro, en presencia del emperador. 3 días más tarde, él ofreció un banquete de despedida al emperador y después, acompañado por los nobles romanos, fue a visitarlo a su campamento frente a la ciudad, ocasión en la que el emperador dio el encuentro al papa y condujo su caballo durante un trecho. En ese entonces el cristianismo estaba en un estado de grave decaimiento. El imperio de Carlomagno había quedado deshecho. El territorio cristiano estaba amenazado desde el norte y el este, y el cristianismo parecía al borde de la anarquía. La moralidad cristiana era despreciada, muchos obispos eran mundanos e indignos de su cargo. Había el peligro de una declinación universal de la civilización superior. El Papa Nicolás apareció como un representante consciente de la supremacía romana en la Iglesia. Él tenía un elevado concepto de sumisión para la reivindicación de la moral cristiana, la defensa de la ley de Dios contra los poderosos obispos. El arzobispo Juan de Ravenna oprimía a los habitantes del territorio papal, trataba con violencia a sus obispos diocesanos, les exigía dinero injustamente y encarcelaba ilegalmente a los sacerdotes. También falsificaba documentos para sustentar sus reclamos ante la sede romana y maltrataba a los delegados papales, dado que la advertencia del Papa no daba resultados y que el arzobispo ignoraba 3 veces los llamados para que se presentara ante el tribunal papal. Fue excomulgado. Habiendo primero visitado al emperador Luis en Pavia, el arzobispo regresó a Roma con 2 elegidos imperiales, donde Nicolás lo citó ante el sínodo romano reunido en el otoño del año 860. Ante esto, Juan huyó de Roma. El Papa fue en persona a Ravenna, donde investigó y normó justicia todo lo que era necesario. Al apelar nuevamente ante el emperador, éste recomendó al arzobispo que se sometiera al Papa, lo que hizo en el sínodo romano de noviembre del año 861. Sin embargo, posteriormente este arzobispo pactó con los arzobispos excomulgados de Trier y Cologne, por lo que nuevamente fue excomulgado
y nuevamente forzado a someterse al Papa. Otro conflicto se produjo entre Nicolás y el arzobispo Hikmar de Reims. Esto tenía que ver con la prerrogativa del papado. El obispo Rothad de Soissons había apelado ante el Papa contra la decisión del sínodo de Soissons del año 861, que lo había depuesto. Hikmar se opuso a la apelación ante el Papa, pero lo había depuesto. Eventualmente tuvo que reconocer el derecho del Papa de tomar conocimiento de causas legales importantes y opinar sobre ellas. Otra disputa se produjo entre Hikmar y el Papa por la elevación del clérigo Wulfad a la sede arzobispal de Bourges, pero también aquí Hikmar finalmente se sometió a los decretos de la sede apostólica y sínodos francos emitieron las ordenanzas correspondientes. Nicolás demostró igual celo en otros esfuerzos para mantener la disciplina eclesiástica, sobre todo en lo referente a las leyes sobre el matrimonio. Ingiltrud, esposa del conde Boso, había dejado a su esposo para irse con su amante. Nicolás ordenó a los obispos en los dominios de Charles-Thebault excomulgarla a menos que regresara con su esposo, ya que ella ignoró las citaciones para presentarse ante el sínodo de Milán en el año 860, fue excomulgada. El Papa también se vio envuelto en una desesperada lucha acerca de la inviolabilidad del matrimonio con Lothair II de Lorraine. Lothair había dejado a Teutoberga, su legítima esposa, para casarse con Waldrada en el sínodo de Aachen el 28 de abril del 862. Los obispos de Lorraine, sin importarles sus funciones, aprobaron esta unión ilícita en el sínodo de Metz. En junio de 1863, los delegados papales sobornados por el rey confirmaron la decisión de Aachen y condenaron a Teutoberga en ausencia ante esto. El Papa llevó este asunto ante su propio tribunal. Los dos arzobispos, Gunther de Cologne y Thiethout de Trier, que había llegado a Roma como delegados, fueron llamados a presentarse ante Lateran Synod de octubre del 863, donde el Papa los condenó y destituyó, al igual que a Juan de Ravenna y a Agano de Bérgamo. El emperador Luis II hizo suya la causa de los obispos destituidos, en tanto que el rey Lothair avanzó sobre Roma con su ejército y puso a la ciudad bajo sitio, debido a lo cual el Papa se vio confinado y sin alimentos durante 2 días en San Pedro. No obstante, Nicolás no cedió en su determinación. El emperador, luego de reconciliarse con el Papa, se retiró de Roma y ordenó a los arzobispos Trier y Cologne que regresaran a sus lugares de origen. Nicolás nunca dejó de intentar que se reconciliaran Lothair y su esposa legítima, pero sin lograrlo. Otro caso matrimonial que intercedió Nicolás fue el de Judith, hija de Charles-Thebault, quien se había casado con Baldwin, conde de Flanders, sin el consentimiento de su padre. Los obispos francos habían excomulgado a Judith y Hikmar de Reims estaba en contra de ella, pero Nicolás les pidió que ser indulgentes para proteger la libertad del matrimonio. Él, en muchos otros asuntos eclesiásticos, también emitió cartas y decisiones y tomó medidas contra los obispos que incumplían sus funciones. En el tema del emperador y los patriarcas de Constantinopla, Nicolás se mostró como líder de la Iglesia por designación divina. En violación de la ley eclesiástica, el patriarca Ignatius fue destituido en el 857. Ascendido ilegalmente
Potius a la sede patriarcal. En una carta dirigida el 8 de mayo del 862 a los patriarcas del Oriente, Nicolás le invocó a ellos y a todos sus obispos a desconocer a Potius, y en un sínodo romano de abril del 863, él excomulgó a Potius. Él también alentó la actividad misionera de la Iglesia. En Roma, Nicolás reconstruyó otro dotó de fondos a diversas iglesias y permanentemente buscó promover la vida religiosa. Su propia vida estaba guiada por un espíritu de gran ascetanismo y profunda religiosidad cristiana. Los ciudadanos de Roma lo profesaban con gran estimación, como lo era por sus contemporáneos en general, y se le consideró como un santo al morir. Un tema de gran discusión y que es importante para juzgar la posición de este papa es si él utilizó los Forged pseudo Isidorian papal decretals luego de una exhaustiva investigación. Scrolls ha concluido que el Papa nunca tuvo conocimiento de la colección pseudo Isidorian en toda su extensión, ni empleó alguna de sus partes, que tal vez él había tenido un conocimiento general de los false decretals, pero no fundamentó en ellos su visión de la ley, y que su conocimiento de ellos se debía únicamente a documentos que le llegaron al Imperio Franco. Bueno, él es el santo de ese día del 13 de noviembre. También tenemos a otros santos para este día, el 13 de noviembre. Dentro de ellos está Cristian o San Cristian, María Patrocinio Guiner Gómez de San Juan, mártir, María Teresa de Jesús, María Escrili Beata, fundadora, Kamen Bichchev, Pavel Dijitjov y Josafat Chinchkov, beatos presbíteros, Karl Lampert, beato sacerdote y mártir, Agustina Livia Pietratoni, santa religiosa, Homobono de Cremona, santo sastre laico, Roberto Montserrat Belliard, beato sacerdote y mártir, San Nicolás, de quien hablamos, el Papa 105, y Leandro de Sevilla, santo, memoria litúrgica. Un gusto y que Dios los bendiga, hermanos.